Listo. Ajá. En alguna ocasión, tú no hablas mucho de eso, pero has hablado del subconsciente. Ujú. Y de lo que recuerdo es que es como el origen de las tendencias, de algunas tendencias, Son las o tendencias. son las tendencias. Ok. Improntas en múltiples formas. Y son las que condicionan el comportamiento del cuerpo. Correcto, Y son las que causan pues, reacciones ante un evento, etc. claro, Okay. como no son independientes del ego, son el ego. Entonces, eso es lo que reencarna. Reencarna, se manifiesta, reencarna en la carne, si se repite, recrea, reproduce, reacciona, ¿no? Por medio del cuerpo. Las dos, las que se consideren malas y las que se consideren buenas. Claro, Por eso, porque estamos en el mundo de lo relativo, reencarna. de hecho, lo que uno conoce como vida presente, ¿no? Es una manifestación de eso. Por eso, a lo que el ego desaparece, ¿ok? En lo que le queda a ese cuerpo por vivir es simplemente un residuo, ¿sí? Esperando que simplemente todo eso se agote. O sea, viene solo y no por deseo. Si la acción sucede sola, las cosas se van presentando solas. ¿Sí? De acuerdo a las impresiones del pasado. O sea, prácticamente la vida que yo vivo hoy es el resultado de una mezcla de tendencias, llamámoslo buenas o malas. Cuando el ego desaparece, entonces ya no se genera más, sino que eso tiene que ser agotado, y como ya uno no se identifica con el ego, uno permanece como el testigo, ¿sí? Del agotamiento de lo que quede por, Por vivir. por vivir. Yo lo veía, a ver Ramana a si, veces, disculpa que te interrumpa, Ramana decía, claro, él hablaba desde los dos puntos de vista. A veces hablaba porque él o sabía que eran los dos y que los dos eran uno, que realmente no habían dos. Pero entonces, cuando se comunicaba como persona, como si fuera un ego, ¿ok? Entonces le atribuía sus acciones a un poder superior, que a la final es el testigo absoluto, ¿sí? La conciencia. Y inclusive decía, cuando vivía, hay dos cuevas en Tiruvannamalai, para citar donde él menciona eso directamente. Hay dos cuevas, una se llama Virupaksha Cave, la cueva Virupaksha, y otra se llama Skandashram, está un poquito más arriba, no está muy lejos aquí, ¿no? Entonces él dice que él vivía en Virupaksha Cave, pero que él decía que algo, ¿sí? Lo impulsó a llevarlo a vivir en la otra cueva.
Al igual que dice que algo lo impulsó a ir a Tiruvannamalai. ¿Mm? Y así sucesivamente. Él está leyendo algo que no sabía de su biografía, que pasó un tiempo desnudo. Cuando él llega desnudo, caminaba desnudo, y claro, era un niño de 14 años, pero ese taparrabo que ven ahí en la foto no es nada especial, es como de la ropa interior. ¿Ok? Mm. Entonces, él dice que el que él tenía le producía úlceras en la piel. Y se lo quitó. Y andaba desnudo. En India, los rishis en la antigüedad sí, andaban desnudos. ¿Ok? Y se volvió a poner un taparrabo que le dieron porque le decían, mira, tienes que tener, yo te entiendo, le decía el tipo, porque lo reconocía lo que había allí, pero mira, como vives en el templo, el administrador del templo, mira, si no te pones por lo menos un taparrabo o llama a la policía, te van a meter preso. Yo sé que por eso se lo volvió a poner. Si el tipo se lo amarró y se lo puso, y así se quedó. ¿Eh? Entonces, lo que él decía, que él tomaba todo lo que sucedía, ¿ok? Bien sea agradable o desagradable, lo tomaba como una especie o de castigo, ¿ok? O de mérito o de premio por un poder superior. Cuando lo, cuando lo, cuando vienen los ladrones y se meten en el ashram, ¿ok? Y no encuentran nada, porque no había nada en esa época, eran 2 rupias en el altar y no hay nada. Los ladrones se molestan mucho, se ponen muy agresivos con unos palos y querían batuquear a todo el mundo y él se paró delante, se puso delante para que no golpearan a los devotos y lo golpearon fue a él. Un palazo en una rodilla durísimo. Y Ramana le dijo, si no estás contento, aquí tienes la otra. ¿Entiendes? Para que no le pegara más nadie. Es como Jesucristo y la otra mejilla. Y le devolvieron a otro palacio y los tipos se fueron. Al rato la policía los atrapó, ¿ok? Y se los llevaron al ashram, ¿ok? Para que Ramana los identificara y le preguntaron quién fue el que lo golpeó, ¿ok? ¿Quién fue que lo atacó? Y Ramana contestó, ¿encuentra usted al que yo encontré, al que yo golpeé en una vida anterior? Y después que lo encuentre se lo lleva preso y nunca los acusó. Es decir, que todo lo que uno considere agradable o desagradable, ¿ok? Todo fenómeno es el resultado de una acción anterior. Baba decía, tú no puedes comer mango y esperar que cuando erutes tenga sabor a cambur, ¿no? Mm. Y por otra parte le decía, pero ¿para quién es el karma? Para el cuerpo, el sabio no tiene karma. ¿Ves? Entonces ahí se movía desde el punto de vista relativo al punto de vista absoluto. O sea, todo es basado, todo diálogo, toda respuesta, toda instrucción, sugerencia o lo que quieran llamarlo, es de acuerdo a la estructura mental del buscador. Ese es el subconsciente, del cual uno luego se hace consciente consciente, que es el sueño profundo. El sueño profundo es como una especie de bendición, ¿sí? Es una especie de condonación de deuda, porque en el sueño profundo le sigues dando durísimo. En el sueño onírico le sigues dando a la maraca durísimo, ¿sí o no? Correcto. Mm. Mm. Sigues teniendo sexo, sigues tomando aguardiente, sigues bailando en la fiesta, sigues peleando con alguien, sigues sufriendo. Sí, le puede ser una pesadilla o puede ser un dulce sueño, pero el sueño onírico se dice que es una válvula de escape. Y la otra parte se manifiesta como la vigilia. Ni siquiera en la vigilia, sino como la vigilia. En el sueño profundo y un descanso. Un break. ¿Ah? Correcto. Por eso se dice que inclusive la realización es resultado de actos meritorios, de esfuerzos hechos en una vida anterior. Cuando Ramana decía que no había que hacer esfuerzo,
quería decir que uno no era el hacedor, ¿no? No negaba, a veces decía que había que hacer a veces esfuerzos extraordinarios o sea, había una acción consciente, pero esa acción consciente, ¿ok? Deriva, ¿m? También de una voluntad superior de acuerdo a actividades anteriores. Cuando le dijeron, bueno, pero usted no estuvo, usted dice que hace falta un maestro, que es una condición sine qua non, pero usted no tuvo maestro. Él dice, si no tuve en esta vida, debo haberlo tenido en otra y mi realización fue el resultado de eso. Aún así, también decía que todo fue su maestro. Hay una historia de él, cuando llegó a una chava, él andaba mucho vagabundeando por la montaña, la conocía, él decía que no había un pedacito de tierra de una chala donde él no había puesto un pie. Él dice que un día caminando, ¿ok? Al pie de la montaña hay un sitio que todavía, es un sitio donde la gente va y busca combustible, ¿ok? Para las lámparas, querosén, para las lámparas, la cocina, lo que sea. Y había una viejita ahí que era muy famosa, ¿ok? La consideraban una especie de encarnación de no sé quién. Y lo regañó, lo regañó. Le dijo, ¿qué haces tú vagabundeando por te, entiendes? Deja de estar vagabundeando, siéntete, quédate quieto. Y él dice que él tomó eso dice, de ese día yo dejé de vagabundear por una chala. Entonces decía, bueno, yo sabiendo quién sería esa mujer, ¿ok? Que me enfrentó. Él decía, si alguien me dice que hable, es Dios que me hable. Si alguien me dice que me calle, que me vaya, bueno, es Dios, me voy. O sea, eso desde el punto de vista relativo, pero eso a veces confunde mucho, ¿no? Cuando se leen esos libros. Entonces, el consciente o conciencia general, ¿verdad? La vigilia. Subconsciente, el sueño onírico. ¿Mm? El consciente es una parte del subconsciente manifestada como el consciente, como la vigilia. Y el sueño profundo es subconsciente. Le llaman subconsciente, la palabra conciencia está ahí porque no son estados de conciencia en el sentido de que la conciencia absoluta no es el testigo de los tres estados, ni siquiera es un estado. ¿Mm? Es aquello que es libre de ningún estado y es consciente de los otros tres. Se le llama estados de conciencia, pero en realidad son estados mentales. Da igual, mientras entiendan, todo está bien. Por eso el punto de referencia son esos tres estados. Ahora, hay por un lado los pensamientos recurrentes, y por otro lado, como fuerzas latentes, o sea, por decir algo, un miedo, ¿verdad? Eso está en el subconsciente, eso no está ahí en forma de pensamiento Claro. permanente, eso está ahí. Eso está ahí. Por eso se dice Está ahí. que yo no hablo mucho de eso tampoco. Ramana lo menciona en el libro ¿Quién soy yo? Cuando da las respuestas a esta persona, cuando empieza a hablar de yo no soy esto, ¿ok? Entonces va del mundo, ¿ok? Al cuerpo, los órganos de los sentidos, ¿ok? Luego va a los órganos internos físicos, la excreción de respiración, bla, bla, bla. Luego va a lo que llaman los órganos internos, el intelecto, bla, 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 la memoria, bla, bla, bla. Dice, no soy el ego, ¿sí? No soy la mente. Y entre la mente y el absoluto se refiere a algo que se llama la nesciencia o la ignorancia. Dice, donde están contenidas todas las tendencias. Mm. De ahí es donde se aferra el ego, ¿sí? Para volverlas a traer. Y esos son impulsos, una vez esos impulsos muy fuertes que no puedes hacer nada. Pareciera Lo que no. otro que, Hay unas lo que están otro que to- arraigadas, hay unas que están arraigadas tan fuerte
que les tomará más tiempo disolverse. Y eso es lo que genera otra vez, aun cuando el ego colapse temporalmente, ¿ok? Desaparezca temporalmente, qué maravilla, ¿ok? Si queda algún residuo, eso trae el ego de regreso. A mí me pasó con las asociadas a los conceptos y ideas de vida espiritual, la vida monástica, la comida vegetariana, el celibato, este, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace el absoluto? Te da una patada por el culele, ¿verdad? Y te tira para la calle, a ver, ¿qué más da? ¿Aquí o allá? ¿Cuál es la diferencia? Cuéntame. Si el testigo es uno y el mismo, indiferentemente de lo que esté manifestándose en este momento. Hablando desde el punto de vista relativo, de nuevo, ¿ves? Entonces te va a presentar situaciones, porque cuando vas de salida, vas de salida. Cuando el absoluto dice, listo, chao y adiós, ay, te va a hacer va a hacer todo lo que sea necesario, ¿me entiendes? Para acabar con ese ego. Y te va a poner exactamente donde te tiene que poner para sacarle todas las pepitas que le queden a la maraca. Y luego la maraca pierde el sentido de separación con la mano que la toca. Es el que mueve el ego como le da la gana. Y la paradoja es que a la final, ¿ok? Uno también es la mano. Lo que acaba de publicar ahora, si el estado final es el absoluto, es el testigo absoluto, la realidad última. Cuando se acaba el ego, porque el ego es el que se superimpone la limitación sobre el absoluto, ¿no? Ya se cree que el cuerpo es el ser, ¿no? Entonces, cuando el yo soy, el cuerpo desaparece, entonces lo atestiguado y el testigo se funden, ¿sí? Es decir, ya lo atestiguado no se percibe como separado del testigo, ¿verdad? Y ahí entonces, si lo atestiguado y el testigo son uno, entonces ¿quién es el testigo de qué? ¿Mm? Entonces la idea de testigo también desaparece. Y lo mismo ocurre con el karma, ¿no? Porque yo hasta ahora veía el karma como un elemento de culpa. Yo No, hice no, o no no, hice, no. pero o sea, yo nunca he hecho nada. Eso es un camino mm, que, eso, a cada uno le tocó de su manera, pues, ¿no? Y por eso no puede, por eso Mm. los buscadores no pueden compararse unos con otros, ni lo que hacen, ni lo que dejan de hacer, ni cómo viven. A Ramán a veces le dijeron, mire, pero unos devotos que se supone que son devotos suyos muy cercanos, lo vemos haciendo cosas que no se consideran, ¿entiendes? Aceptables como, él decía, están haciendo algo para mí. ¿Ves? Es decir, se pone desde el punto de vista absoluto diciendo que eso que estoy es voluntad mía. Tú quédate quieto, déjalo así. Tú preocúpate de lo tuyo. ¿Sí? Cuando los devotos de Ramana querían salir detrás de los ladrones para caerles a palo, él dijo, no, ellos están haciendo su tarea. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Y el suyo es comportarse como Sanyasa. Él nunca se ponía de ningún lado. Y uno no se pone de ningún lado. O sea, tú puedes ver las cosas como son, puedes comentarle todo lo que tú quieras. Inclusive había un tipo muy famoso en el pueblo que era terrible, pero siempre andaba impecable. Y Ramal lo encontraron un día hablando, lo vio hablando el tipo, mira ese tipo, siempre anda limpiecito.
¿eh? En la barba arregladita, se ve muy bien. Cuando todo el mundo veía solamente el otro lado. ¿Eh? O sea que hasta el malo tiene un aspecto, digamos, positivo bueno, porque no todo el mundo es malo y no todo el mundo es bueno. No es todo el mundo solo malo y todo el mundo solo bueno. Aquí el que no tenga rabo de paja, ¿entiendes? Por eso decían, antes de sacarle la pajita en el ojo a nadie, sácate la tuya primero, porque lo que vas a hacer es sacarle el ojo al otro. Y ahí, el mero entendimiento intelectual y la aceptación de ese concepto por lógica o razón, como tú quieras, hasta por creencia del gurú, ya te dice, bueno, ya, no, déjalo así. Sea como sea quien sea, paso que... Y eso vuelve a la mente otra vez a un estado de no diferenciación, de pureza, y de calma, de tranquilidad. A veces a mí no me gusta mucho hablar de lo que pasa en el mundo porque lo pueden malinterpretar. ¿M? Porque yo lo ve, porque el otro, si hay ego, lo ve y se lo come el coco. ¿No? El sistema, ¿no? El mundo está complicado, ¿eh? Y entonces el mundo, el sistema nos quieren joder todo y estoy citando, pero de la persona. Entonces nos quieren destruir, hay que acabar con él. Ya estás listo. Primero, ya el mundo es real para ti y el que lo dice también es real y ya estás listo. Mi mamá leía la prensa todos los días, estaba perfectamente al tanto y hacía comentarios, pero muy breves. Uno de los obstáculos aparece en el libro Las trampas, obstáculos y trampas de ese libro, ¿cómo se llama? Cazando el yo. Las trampas era preocuparse mucho, ¿sí? Estar mentalmente involucrado mucho en los afanes del mundo. Y ahora para el buscador no te la ponen facilita porque Hace poco leí sobre los alquimistas y los alquimistas repetían un experimento una y otra vez y otra vez y otra vez hasta convertir el plomo en oro. Y bueno, esto es como más o menos lo mismo, o sea, tú lo intentas y lo intentas hasta que se vaya el ego, hasta que se disuelve el exactamente, ego. exactamente, hasta que el plomo ego se convierte en oro. El plomo se convierte en oro. Ya es oro. Sí, solo que creemos que es plomo. Digamos que es un soldadito de plomo. Ya no lo puedes decir si ya el ego, es que el ego ya deja, si el ego no se identifica con el cuerpo, entonces eso es lo que cubre, ¿m? En la vigilia, ¿m? A la realidad. Que hace creer que el yo es el cuerpo.
que no hay otra realidad, o sea, que el mundo es real y es independiente, que no hay nada y no hay más nada. Solamente el mundo, la persona y todo lo demás. Y el testigo, bien, gracias, que es indispensable para que todo eso suceda porque no existiría si no hubiera una realidad última que lo observe, por decirlo de alguna manera, o que esté consciente de ello. Pues dice que el ser es siempre consciente. Conciencia constante, ininterrumpida, libre de contenido, de nombre, de forma, e inafectado por cualquier fenómeno. Ese es uno de los conceptos básicos que nos da el señor Ratandar. Conciencia constante, ininterrumpida, libre de contenido, libre de atributos, características, cualidades, nombre, forma, e inafectado por cualquier fenómeno. Decía, eso es real, o la realidad. Todo lo que aparezca y desaparezca está sujeto a modificaciones y cambios, es ilusorio. Discrimina entre los dos quién soy yo. Mucha gente se confunde. Ah, pero ese es el que ve, pero no, pero entonces, ¿cuál es el que ve? O sea, a veces el mismo Ramana utilizaba, o las traducciones, no sé, utilizaba el término sujeto o el que ve como real. Me decía, pero ya va, pero me dices que el que ve y lo visto y el acto de ver no son reales. Ahora me dices ahora que el que ve. ¿Eh? Y es donde todo el mundo se confunde, porque se quedan estancados en la rigidez de los conceptos. A la final, yo me quedo con la simplicidad de lo real y lo ilusorio. Si todo aparece y desaparece, si ahorita hay todo y luego no hay nada, ¿m? Si ahorita hay conocimiento, que es la vigilia, y en el sueño profundo hay ignorancia, ¿verdad? Tiene que haber una conciencia de ambos. ¿M? Si los tres estados se alternan y se contradicen, ¿m? Obviamente tiene que haber algo allí y no puede ser otra cosa de lo que yo soy. Hasta por intuición le llega. Si le llega es por intuición. Y lo interesante es que tú como testigo absoluto no dices yo soy. Es ausente. Aunque sea el yo real, no es un yo. Si es el Ramana lo decía el estado ausente, de la ausencia de yo. El absoluto, decía el absoluto no dice yo. El cuerpo no dice yo. Algo entre los dos surge y dice yo. Eso es la mente. Aparece, ni siquiera dice, aparece como yo. Eso es la mente. Luego que el yo aparece, se identifica con el cuerpo y empieza la historia sin fin. Entonces es interesante porque el absoluto, uno sabe que es el absoluto, pero el que dice yo soy el absoluto no es el absoluto. O sea, ese conocimiento directo es reflejado intuitivamente en la mente. ¿Qué tal? Por eso genera tanta confusión. Vacío de nombre, vacío de forma, características y atributos, aún así vivo y consciente. Valga la redundancia, más allá de la pulsación del corazón. Es la pulsación del corazón. Una energía, esa pulsación es una energía que emana,
¿sí? Del corazón, ¿sí? Sigue siendo una manifestación. Como había tanto rollo en estos días, Mm. el corazón, el corazón, el corazón, y hoy un muchacho me pidió que lo tengo que poner por aquí también. Uy, qué corto se puso. A ver. Me pidió que se lo explicara por el Facebook. Se me olvidó enviarse. Se lo voy a enviar por Facebook y está publicado ahora en el... Tanto así el corazón a corazón que hasta Susi se metió por YouTube y buscó una cosa ahí, que es una traducción que hizo Teo. Está muy bien, por cierto. Y esa experiencia directa, ya eso, ahí no me meto yo. Cuando tú hablas de la entrega, estamos hablando de algo relativo, o sea, de algo mental. Me entrego. Claro, claro. Ok. Lo que yo entrego es o la idea yo soy el cuerpo o me entrego a un poder superior. Y al final me río porque yo soy el mismo poder superior al que me estoy entregando. Entonces, pucha. Correcto. Porque eres los dos, ¿sí? Que si no lo has vivido, todas esas contradicciones no las vas a entender nunca. Tienes que Nunca. haber pasado por ahí para poderlo, sí. Por eso es que es tan difícil, sino imposible, hacer esto solo. Oh, qué gordo se puso. Ya que me mandó un mensaje al muchacho que prácticamente tuve que tumbar a la puerta para atrás, emputarte porque se estaba tirando a morir. Así que bueno. Por eso es que a veces yo creo que yo no sé que se ponen bravos conmigo y se enrollan, pero este tipo, oye, se me confunde y me odian y me quieren y me odian y me quieren y me vuelven a odiar y me vuelven a curar y dudan y dicen, no, pero y algo lo sigue jalando para que lo que los jala ustedes para acá, jala este para acá también. Que los dos estamos jalados. Así, yo pasé por ahí también, una historia de amor y dolor. Tengo un romance único. Papa G con Ramana. Así es como funciona. Y ves como la mente es tan inconsciente, no se da cuenta. Ah, pero es que este que está, que quiere pelear conmigo, yo no puedo, en vez de mi enemigo, puede ser mi amigo, porque yo me doy cuenta cómo eso que está allí está aquí. ¿Mm? Y está tratando de recrearse y de fortalecerse a través del conflicto.
o a través del... Sí, de esa pseudo espiritualidad empalagosa. ¿Mm? ¿Ves? Entonces, buen conflicto, hermanito, ¿entiendes? Somos los hermanitos espirituales. No, hermano. Son dos tendencias, ¿no? Una que es una opuesta a la otra, que le pertenecen al ego, ¿ok? En las cuales se basa su identificación. Eso es lo que yo soy en ese momento. Sí, ahí tienes al ángel y al demonio metido dentro de ti. Y las dos son dos caras del ego. Los dos son las dos caras de una moneda que es el ego. Por eso, por eso no se recomienda ir erradicando tendencia por tendencia. Sumerjan el yo en su fuente, es decir, dejándolo completamente quieto, ¿sí? Porque el yo no puede deshacerse de eso y el yo no puede deshacerse de sí mismo. Claro, es una tarea inútil del Y ego queriendo, bueno, voy a quitar esa tendencia que no me gusta. Eso es claro, inútil. claro. O el ego diciendo que el ego no puede cometer suicidio porque el ego ni siquiera es responsable de su propia aparición, es una manifestación de lo absoluto. Y solamente el que lo manifestó se lo puede jalar de regreso. O sea que inclusive los esfuerzos, ¿okay?, extraordinarios del ego para acabar con el ego son inducidos por la conciencia. Y a la final, cuas, 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 cuas. Yo siempre fui esa conciencia, pero esa conciencia no hace el más mínimo esfuerzo. Hace que suceda, pero no hace esfuerzo para que suceda. ¡Pum! Ya eso no lo entiende nadie. Lo que se entiende a la final, lo que se entiende Ah, es cómo funciona, por qué, y todo ahí, ahí no hay ni por qué, ni cómo, ni nada, nada. Ahí la nada. Así es como funciona, así es como. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no puede ser de otra manera. Y ya sí. está. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Lo entendiste o no? ¿Lo aceptaste o no? Bueno, para que te digo que no, sí es sí. Susi, Pedro, ¿piensa nadie? Carolina, ¿te sientes mejor ya?
Nastya. Nastya. También te queda un video de esta mañana. Y uno del 27 que se perdió. Do you remember if there was any Russian question during the morning meeting? No, ¿verdad? Okay. Ok, quedan 3 minutos. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces lo dejamos por hoy Mm. y nos vemos el miércoles. Ya hoy es domingo. Tienen 2 días libres de mí. Millón, César. ¿Perdón? 1 millón de gracias. La cuenta en dólares, por favor. Eso. En bolívares puede ser. Mientras de pago. Dale, pues. Ok. Ok.